Bien, señores, continuamos con su programa Sentido Común, naturalmente en Carivisión. No se pierda. Carivisión y Sentido Común andan juntos. Bien, el tema central de hoy, por una razón muy específica, es los momentos tormentosos que hemos vivido en estos días, las calamidades que pasa la gente. Ha habido unos días no laborables que gentilmente, usando la prerrogativa del presidente de la República, de manera solidaria, lógica, de un buen gobernante, pues ha otorgado ese cese de labores. Pero resulta que mucha gente, en vez de descansar, tal vez, están sumamente atropellados porque han tenido que pasarse todo el tiempo sacando agua de su casa. ¿Por qué? Porque una parte importante de la población dominicana que vive en situaciones muy precarias, algunas en lugares prácticamente inhabitables, es parte de lo que hoy nos inspira a dedicar este programa al tema de la vivienda. Y queremos decir una cosa, fíjense, miren esas imágenes que ustedes están viendo ahí, y de ahí, pues, evalúen lo que nosotros estamos diciendo. El hecho de que haya una vivienda en un lugar vulnerable, eso lo contabilizamos como que no existe, o una vivienda precaria. No importa que desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista la vivienda pueda sumar en número, no es realmente aceptable. Fíjense ustedes cómo esas viviendas que ustedes están mirando ahí, de ninguna manera califican para ponerla en las estadísticas de la existencia de viviendas. ¿Cuántas hay? No lo sé. Pero los datos que tenemos indudablemente indican que hay más de 700,000 viviendas, más de 70,000 viviendas en condiciones totalmente inhabitables. Esas serían como si no existieran. Fíjense ustedes ahí, evalúen esas imágenes. A eso no se le puede llamar vivienda, a eso no se le puede llamar nada que no sea un peligro para la gente que habitan allí. Entonces, ese es un deber social del Estado, y el sector privado también tiene el otro deber, que ya lo hace como negocio, que es la construcción de viviendas seguras. Ahora, una vivienda, incluso con buenas estructuras, con todo, en un lugar vulnerable, tampoco se le debe dar crédito de vivienda, porque de buenas a primeras, sobre el cauce de un río o en la ribera de un río, pues indudablemente que están amenazadas a ocurrir sobre lo que está ocurriendo según las imágenes que ustedes acaban de ver. En la República Dominicana, como le hemos dicho, ese número de viviendas que son las de los, hay alguna forma de llamarla, no la quiero llamar así, la vivienda de indigentes. Esa es una carga del Estado, lamentablemente. Pero el Estado dominicano tiene que pagar su culpa por haber permitido un desorden urbano en la República Dominicana que se refleja cada vez que nos azota un fenómeno como el que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque si hay un país con gran desorden en su estructura urbana, es la República Dominicana, y el Estado ha tenido gran culpa de eso porque ha permitido el asentamiento indebido de una cantidad de gente en el borde de ríos, de autopistas, de lugares vulnerables, etc.
Y esa permisión cada día le sale mucho más caro al Estado Dominicano, porque luego a esa gente hay que reubicarla, asentarla, pagarle para poderlos mover, sobre todo cuando se va a hacer una obra de importancia, como es una autopista, el metro, el ferrocarril, cualquier cosa de esa, que están sobre la línea indebida que utilizan los indigentes, entre comillas, porque hay que clasificar entre los indigentes. Hay que saber bien claro que hay grupos que se dedican, que más que indigentes hay que llamarles delincuentes, que se dedican a construir viviendas, edificaciones en lugares vulnerables para luego chantajear al Estado, al gobierno, de que le dé vivienda en lugares seguros. Hacen una serie de casuchas en lugares vulnerables. Cuando viene, como tenemos un país con frecuencia de fenómenos, entonces apelan al cambio, apelan a la obligatoriedad que debe tener el Estado por la seguridad humana, y entonces pues logran otras cosas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, y ojalá que el presidente Luis Abinader, que tiene una herencia importante con el tema de la vivienda y otras cosas más, pero hoy estamos hablando de la vivienda, y además tiene un funcionario que hasta por herencia de su padre, pues debe tener la sensibilidad y la sapiencia y la experiencia de lo que es un sistema de vivienda. Porque ya Carlos Bonilla, hijo de Pedro Bonilla, tiene más experiencia que su papá en el orden de la vivienda pública, porque su papá estuvo menos de 4 años en el INVI, y Carlos lleva ya más de 5 años. Es decir, que Carlos Bonilla tiene más experiencia que su padre en el orden de lo que es la vivienda popular. Entonces, nosotros, que es muy importante lo que estamos enfocando, el análisis que estamos haciendo, y es importante y lo tenemos nosotros, así como yo estoy elogiando el papel que hizo Pedro Bonilla, pues obviamente debo encontrar quien elogie lo que estamos nosotros, que recordamos verdaderamente ese esfuerzo, y recordamos el esfuerzo que han hecho varios gobiernos. Por ejemplo, se habla, no se puede hablar de vivienda sin mencionar a Balaguer. Ahora, repito, nosotros no estamos por duplicar, por hablar del número, estamos hablando de la calidad fundamentalmente. Y la calidad implica el lugar donde estaba la vivienda, la forma en cómo estaba hecha y sobre todo el concepto de la vivienda, rompiendo incluso, sin incluir el populismo, el espíritu político de darle una vivienda por 5 pesos a una persona porque la necesita. No hay nadie que no pueda pagar un precio justo por una vivienda. Si no lo puede pagar en términos monetarios, lo puede pagar en fuerza, en esfuerzo, en trabajo. Si hay una persona que debe ser movilizada porque vive en un lugar vulnerable y se busca un lugar seguro, pues es justo que esa persona junto con su familia, dependiendo de varios casos, pues se integre a trabajar en la propia construcción que va a obtener. Es decir, el beneficiario debe ser integrado, y para eso, por eso hablamos de cruzada. Por eso hablamos que si en un poblado se van a hacer 30 viviendas para 30 familias vulnerables, todas las personas que van a ser beneficiarias transparentemente deben participar económica y en labor. Mucha gente, por ejemplo, no tiene un aporte económico, pero puede trabajar, incluyendo las mujeres cocinándole a los trabajadores. Entonces eso se cuantifica y eso se pone dentro de la labor necesaria para la integración de resolver un problema como es el problema de la vivienda.
Hoy aquí, esos criterios, aunque algunos lo han manejado, pero no se ha puesto. Yo estoy, ojalá, lo que pasa es que es tan difícil y todo el mundo piensa que la gente vive buscando una forma de buscarse un dinero, de emplearse y todo. A mí me gustaría ser, a mí personalmente me gustaría ser voluntario de un pequeño sector para que tenga conflicto en esa naturaleza para ayudar a resolverlo. Pero yo voy ahora a los organismos que tienen que ver con eso y ni caso me hacen, porque no existe una conciencia de cruzada a soluciones de los problemas. O sea, aquí hay gente, aquí hay lugares donde viven 60 familias, 60 viviendas. Esas 60 viviendas se pueden reducir en un 25% del terreno que están ocupando. Se le puede hacer conjuntamente con ellos, dentro del medio de la cruzada, vivienda segura, mucho más segura, más confortable, más amplia de la que están viviendo, y el resto del terreno que se economice, o construirlo en un parque, o construirlo en una fábrica, o venderlo al sector privado como fin de recaudar el dinero invertido para darle una seguridad, una vivienda con seguridad. Sencillamente eso. Pero eso lo decimos muy fácil. Pero eso se puede planificar. Pero tú vas donde los encargados, donde los ministros, donde todo, y sencillamente no te mandan a sacar a patada porque ni tanto, pero no eres agradable. Cuando tú irle con soluciones de ese tipo a los funcionarios, te conviertes en una persona no agradable inmediatamente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya hemos dicho que hay que ver un plan para construir una cantidad de vivienda que vaya a ritmo de persecución contra la deficiencia de la vivienda y al mismo tiempo establecer mecanismos que incluyan a los indigentes, para hablar bien claro, con este programa. Pero hay algo más, y es un problema del Estado. Y es un problema de ese chantaje que hay, de que el sector público, el sector privado no se puede tocar porque tal cosa. No, el sector privado está comprometido y debe estar comprometido a ser parte de la solución. Y ese compromiso del sector privado es un compromiso que debe participar el Estado para hacer cumplir lo que se propone en una cruzada de servicio social en un país cualquiera. ¿Por qué? El sector privado, vamos a ver, no vamos a entrar en los detalles profundos, pero toda aquella persona del sector privado que tiene una cantidad de empleados determinado puede al año por lo menos ser facilitador para que 3, 4, 1, 5, 6 de esos empleados puedan tener acceso a una vivienda que con esfuerzo colectivo a través de las asociaciones, juntas de vecinos, convites, juntas, etcétera, se planifiquen para poder desarrollar una vivienda segura, decente y sobre todo económica, donde la gente pueda accesar con aquel plan de no fondo inicial, es decir, de un inicial totalmente asequible. Tenemos que hacer otra pausa y cuando regresemos concluiremos con el mismo tema de la vivienda en la República Dominicana. Señor director.